Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Leyendas del Ring. Es un gusto verdaderamente para mí presentar a partir de esta edición y en varias emisiones de nuestro programa la gran historia, la rica historia del boxeo argentino, concentrada en sus campeones del mundo. Y cronológicamente, como no podía ser de otra manera, vamos a empezar con quien fue el primer monarca ecuménico que dio el pugilismo de estas latitudes, de Argentina. Nos referimos al mendocino Pascual Pérez, un hombre que no puede estar ausente si de discutir se trata sobre la categoría mosca, sobre la historia de la categoría mosca, uno de los pesos madres en la historia del boxeo, y que tampoco puede estar ausente a la hora de mencionar las grandes figuras de todos los tiempos para el boxeo de Argentina. Pascual Pérez, un hombre que ha ganado todo lo que se propuso, un hombre que sin duda fue el boxeador más pequeño de todos quienes fueron campeones del mundo a lo largo de la historia del boxeo, que con apenas 48 kilos reinó en un peso en los cuales sus rivales siempre peleaban en 50 kilos 800 e inclusive en las peleas fuera de título más. Un hombre que en 1948 dio la primera gran satisfacción al deporte argentino cuando ganó la medalla de oro en los Juegos de Londres en 1948, reiteramos, en la final ante el italiano Spartaco Badinelli, que como profesional fue campeón argentino. Le faltó el título sudamericano, pero fue sin escalas, con pocas peleas como profesional, algo que en ese entonces no se estilaba, al campeonato del mundo. Pero antes debió pasar una prueba de fuego. El primer monarca mundial en reinado, en ese momento, Yoshio Shirai, el japonés, venía a Buenos Aires, al Luna Park, al escenario magno del pugilismo argentino, a pelear a 10 asaltos con el crédito local Pascual Pérez. Para quienes lo manejaban a Pascualito en ese entonces, y como en toda su carrera, don Lázaro Cosi, era una pelea previa a lo que sería el título mundial si a Pascualito le iba bien justamente ante Yoshio Shirai. El 24 de julio de 1954, en noche de luna lleno, Pascual Pérez se enfrentaba al campeón del mundo de los moscas, el japonés Yoshio Shirai. Lo vemos. Pascualito, para la afición boxística que sigue de cerca la larga carrera de este pequeño gigante. Fue campeón olímpico, se incorporó al campo rentado y hoy ostenta legítimamente la corona de los pesos mosca argentinos. Intensamente se entrena Pascual Pérez para su próximo combate en Buenos Aires, nada menos que contra Shirai, campeón del mundo, que si bien no arriesga su título en este combate, le concede a nuestro aguerrido boxeador la oportunidad que merece su larga carrera. Amén de boxeador profesional, Pascual Pérez es un hombre de hogar y divide entre el adiestramiento y el descanso hogareño las horas del día. Este es Miguel Ángel, su retoño más pequeño. ¿Es verdad el refrán de tal palo tal astilla? ¿O es que este chico nació con guantes de boxeo? Pascualito, el primogénito, tiene el mismo nombre y la misma afición del padre, aunque como buen niño es un poco reacio a recibir consejos. ¿Qué nos dicen de este cambio de golpes? ¡Salud, campeones! Y luego de esta escena familiar de Pascual Pérez vemos el ingreso al estadio de Pascualito y Yoshio Shirai, recibidos allí por el entonces presidente argentino, el general Juan Domingo Perón, un aficionado al boxeo consuetudinario, iba todos los sábados prácticamente a Corrientes y Buchar, la esquina legendaria del Luna Park. Y tenemos escenas previas al trascendental cotejo para Pascual Pérez ante el campeón Yoshio Shirai de Japón, que no defendía, reiteramos, el 24 de julio de 1954 la corona de los moscas. Pascualito llegaba con 24 victorias y 23 knockouts, mientras que Shirai prácticamente lo doblaba en experiencia con 52 pleitos, 44 victorias, 7 derrotas y un empate. Shirai era campeón del mundo desde 1952, mientras vemos la mirada del general Perón siguiendo muy atentamente las alternativas del match. Decíamos que Shirai le ganó a Dado Marino, a Salvador Dado Marino, un filipino, la corona del mundo de los 50 kilos 802 gramos.
Pascualito, un boxeador completo, un estilista, un pegador, unas piernas maravillosas. Realmente le dio mucho trabajo a quien ese entonces era el titular universal del peso. Recio cambio de golpes. Cuentan que Pascualito había hecho mejor las cosas a lo largo de los 10 rounds. Allí vemos el último en este compacto histórico para el boxeo argentino del pleito Giray Pérez en Buenos Aires. El primer campeón en actividad que visitaba la Argentina, Yoshio Giray, y sin embargo no expuso la corona. Si bien Pérez hizo mejor las cosas, se optó por un salomónico fallo de empate que no opacó la labor de Pascual y lo llevó sin escalas a la pelea por el título. Ahí está el empate oficializado por el árbitro. Y el saludo. Y el saludo con el general Perón de los dos contrincantes. Se quedó unas semanas más Yoshio Giray en Buenos Aires y allí peleó con Alberto Barenghi, un notable pugilista argentino al que le ganó por puntos. Y luego, 4 meses más tarde de la pelea del Luna Park, Pascual Pérez y Yoshio Giray se volverían a ver las caras en Tokio, esta vez a 15 asaltos y con el campeonato del mundo en juego que exponía el boxeador nipón. Vemos entonces la jornada de gloria para el boxeo argentino, en la cual por primera vez en la historia del boxeo se proclamaba un argentino campeón del mundo. Pascual Pérez y Yoshio Giray en noviembre de 1954. El ingreso al ring del Kuramai Arena de la capitán japonesa de Pascual Pérez, y allí sube el campeón del mundo, Yoshio Giray. ...26 de noviembre de 1954... fecha marcada a fuego en la historia del deporte argentino. La empresa no era nada fácil, era la primera vez que Pascualito como profesional salía de Argentina. Hablamos de Pascualito porque así, simplemente con ese apodo, se lo conocía al pequeño, gran boxeador argentino, nacido en Tupungato, Mendoza, el 4 de marzo de 1926. Escenas del 5º round de la pelea por el campeonato. Giray ya conocía de las condiciones de Pérez y allí con una izquierda precisa, más que potente, sobre el mentón, Pascualito comenzaba a probarse la corona. De allí en más fue construyendo una notable victoria por puntos al cabo de 15 asaltos. Era Giray el primer campeón mundial japonés que le dejaba el cetro justamente a quien sería el primer campeón mundial de la Argentina. 15º y último asalto. Escenas prácticamente inéditas en la televisión latinoamericana, las que estamos viendo ahora. La consagración de Pérez, eludiendo el avance de Giray, que ya se mostraba perdido, desbordado, y los golpes de Pascual llegaban desde todos los ángulos. El final. La consagración de Pascual Pérez mediante las tarjetas del jurado sería de manera unánime. Ahí está.
Es oficial. Pascual Pérez, primer campeón del mundo del boxeo argentino. Indudablemente comenzaba la historia de un grande, un pequeño gigante del pugilismo nacional. Pascual Pérez, hombre de Mendoza, un hombre que, como dijimos en la apertura, debe figurar en la lista grande de la historia del boxeo mundial de todos los tiempos en la categoría mosca, y en la Argentina, compartiendo el sitial de privilegio junto a Carlos Monzón. Es la eterna discusión del mundillo boxístico de Argentina. ¿Quién fue mejor? Pascual Pérez, Carlos Monzón. Cada cual en su peso, cada cual en su estilo, creemos que tuvo méritos como para compartir el lugar más alto del podio. Las cuestiones técnicas pasan a un segundo lado en cuanto a la trascendencia que tuvo lo que hizo tanto Pascualito como Monzón. Pero ahora nos ocupa Pascual Pérez, y ya con el cinturón en su poder iba a defender la corona ante el filipino Leo Espinosa. Esta sería la primera pelea de título mundial que se hizo en la Argentina, en Buenos Aires, en el Luna Park, el 11 de enero de 1956, escenas que vemos a continuación. Pérez Espinosa, 11 de enero de 1956, pleno verano en Buenos Aires. El filipino había intentado sin éxito años atrás destronar al mismo Giray, el boxeador que venció Pascual para llegar a la corona. Pero con mucha guapesa y una notable absorción a los golpes, Espinosa aguantó el castigo magnífico que le estaba propinando Pérez allí. En el 10º asalto cae el púgil de Filipinas y allí se sellaba definitivamente la suerte de la pelea. En este compacto se puede ver cómo Pérez demostraba quién era el mejor mosca por 1956. Segunda defensa de Pascualito y la primera pelea de título mundial en Argentina. Lo remarcamos. Por eso podemos considerar a este filme como histórico en la historia de Latinoamérica. La proclamación, Pérez reteniendo la corona. Es el turno de exhibirse nuevamente en Buenos Aires sin poner en juego ese cinturón que está exhibiendo ante el campeón de Chile, Conrado Morera, 12 de noviembre de 1956, nuevamente el Stadium Luna Park. Meses antes, Morera le había hecho una gran pelea a Pascual Pérez en Sao Paulo, Brasil, y por eso esta revancha programada en Buenos Aires. Nuevamente Pascual volvió a demostrar quién era el mejor y ganó por puntos. Un escenario atípico para un combate de título mundial en Argentina, el estadio La Bombonera de Boca Juniors. El galés Dai Dower era el retador de Pascual Pérez, quien exponía su corona de los moscas por tercera vez, el 30 de marzo de 1957. Traía muy buenos antecedentes el boxeador europeo, un hombre de mucha movilidad, de una buena mano izquierda, pero que sucumbió a los 2 minutos 48 segundos del mismo primer asalto, con ese derechazo que volveremos a ver en cámara lenta. Otro éxito de Pascual Pérez. Un verdadero ídolo en Buenos Aires, en Mendoza, su provincia natal, y en todo el país.
el primer campeón del mundo profesional del boxeo argentino, que allí definía con esa derecha su pleito ante el británico Dave Dower en el estadio de fútbol de Boca Juniors. El knockout, el festejo y una nueva retención del gran Pascual Pérez. Y Pascualito seguía solidificándose como campeón. Pasó una defensa muy dura ante el cubano Oscar Suárez en Montevideo, ante Ramón Arias en el propio patio del pugilista venezolano en Caracas, también un nocaut fulminante en 3 asaltos en la cancha de San Lorenzo de Almagro ante el español John Martin, hasta que fue tentado Pascual Pérez para hacer una pelea a 10 asaltos en Japón. Una especie de devolución de favores con lo que había pasado con Yoshio Shirai, que alguna vez arriesgó su prestigio viniendo a Buenos Aires a exponer justamente su trayectoria ante Pascual Pérez sin defender el cinturón. Y Pascual fue a Japón, a Tokio, a vérselas con un invicto, con un hombre que prometía mucho para el boxeo japonés, como Sadao Yaoita, un pugilista que aspiraba al máximo cinturón, pero que antes, según los requerimientos de la época, debía pasar su prueba de fuego. ¿Y qué mejor prueba de fuego que un campeón del mundo en actividad? En este caso, el mendocino Pascual Pérez. Y hacia allí fue Pascual en su 4º viaje a Oriente para enfrentar a 10 asaltos sin exponer su cinturón ante Sadao Yaoita, el boxeador nipón. Vemos imágenes de ese combate. Allí vemos a Pascual Pérez entrenando para el compromiso que asomaba como muy difícil en Japón. Felipe Segura, su entrenador de siempre, Lázaro Cosi, su manager, vigilando el trabajo del león mendocino. Y este es Sadao Yaoita. También en la etapa de entrenamiento para lo que sería la pelea de su vida. Tokio, Japón, 16 de enero de 1959. Escenas de ese combate pactado a 10 asaltos. Este es Yoshio Shirai, el hombre a quien Pascualito destronara en 1954. Ya llevaba 3 años y 2 meses como campeón Pascual y no asomaba en el horizonte quien pudiera hacerle sombra. Una derecha de Yaoita lo pone momentáneamente en la lona. Ahí aparece Herminia, la esposa de Pascual Pérez, que lo acompañaba a todas partes. El final del combate, muy cerrado, muy estrecho, y la decisión favorable a Sadao Yaoita. Perdía Pascual Pérez una pelea, pero no el campeonato mundial de los pesos moscas, que defendería exitosamente una vez más en Japón, en la 5ª excursión por tierras orientales que hacía el mendocino ante Kenji Yonekura, para darle luego la chance, como correspondía, a Sadao Yaoita. Pascual Pérez tenía una cuenta que saldar. Era la de Yaoita su única pelea perdida en el campo profesional, en el cual marchaba invicto en 32 peleas. Era un boxeador muy cotizado ya en el mundo del boxeo. Le faltó quizá ir a los Estados Unidos como para tener la idolatría que él hubiera merecido. Pero los pesos moscas, los pesos chicos fuertes siempre se han concentrado o en México, que todavía no había entrado de lleno al concierto boxístico mundial, o en Oriente. Y hacia allá eran constantes los viajes de Pascual Pérez. Y para darle la revancha a Yaoita, o para darle la oportunidad del título, porque el desquite se lo daba a Yaoita Pérez, que le había ganado, sucedió el combate de título mundial el 5 de noviembre de 1959, en la ciudad de Osaka, la segunda ciudad más grande de Japón. Y hacia el archipiélago
Nuevamente fue Pascual, esta vez a defender la corona y a saldar una cuenta pendiente. Vemos el desquite ante Yaoita, esta vez por la corona mundial de los pesos moscas. La promoción del combate en la ciudad de Osaka. Y la entrada al ring del retador Sadao Yaoita, que había dado una gran sorpresa y había vencido a Pascualito, lo reiteramos, el 16 de enero de 1959. Esta era la octava defensa de Pérez. Y aunque él era un campeón muy sólido, que había recuperado la imagen de su revés ante Yaoita, venciendo al también nipón Kenji Yonekura en junio del 59, el favorito para esta pelea era el oriental, quien contaba con una campaña invicta y una notable victoria ante Pascual Pérez. Pero el león mendocino que allí saluda prometió que en la revancha y con un título mundial de por medio y a la distancia de 15 asaltos, la cosa iba a ser muy distinta. Y allí están en pelea con el arbitraje del argentino Juan Notari. Pascual Pérez, pantalón blanco, defendiendo su corona de los moscas ante Sadao Yaoita. Y vamos a ver en toda su dimensión el boxeo de Pascualito. Ustedes podrán notar en este compromiso ante Yaoita que Pascual podía boxear perfectamente en defensa, en ataque, en contragolpe, apoyado en la velocidad de sus piernas y brazos y en la variedad de recursos que tenía para pelear en la corta distancia. Un resbalón de Pérez al iniciarse el segundo asalto, un tropezón no es caída y la pelea continúa. Pese a estar mejor preparado que en la primera pelea, Pascual Pérez se tropezó con un enjundioso retador y debió extremar todos sus recursos, todas sus variantes para intentar salir airoso de esta que, entre paréntesis, sería su última defensa exitosa. Pelea del 5 de noviembre de 1959 en la ciudad de Osaka, Japón. Y Pascual Pérez, con un trabajo paciente, sin desbordarse, dominando esa sed de revancha que por dentro tenía, para limpiar esa mancha en su récord que era la derrota ante Yaoita, iba construyendo de a poco una victoria que a esta altura del combate se esperaba podía ser mediante la lectura de las tarjetas del jurado. Pero Pascual, decían por entonces, era un mosca con pegada de liviano, de ligero. Y Yaoita, que entusiasmado por aquella victoria de enero del 59, estaba tratando de ganar en esta oportunidad la corona, iba a encontrarse con otra realidad. Esta era una pelea de campeonato, una pelea de 15 asaltos a la que Pascual Pérez estaba acostumbrado a prepararse. Quinto asalto,
no hay mucho entusiasmo en el ringside colmado de japoneses que festejaban esporádicamente algún que otro acierto de Yaoita. En eso de pelear como visitante también hay que resaltar la campaña de Pascual Pérez, que no tuvo nunca ningún empacho en viajar a Japón, a Montevideo, a Venezuela, sedes de varias de sus duras defensas. Pascualito ya tenía la experiencia de aficionado cuando viajó durante semanas en barco a Londres y se trajo, junto al pesado Rafael Iglesias, las 2 medallas de oro que el pugilismo argentino cosechó en Londres. Por ese respaldo a amatores, porque con tan solo 25 peleas llegó al campeonato y se mantuvo como monarca durante 6 años. Comienzo del 7º, vemos cómo Pascual bloquea los golpes de Yaoita con esa velocidad, con esa repentización que hacíamos mención. El púgil oriental era muy aguerrido, buscaba el cinturón, pero se encontró con un campeón con mayúsculas. Notari, que se para, le advierte de alguna incorrección a Pérez y el retador, minuto a minuto, segundo a segundo, iba mostrando su impotencia. Las cosas no eran como en Tokio, en enero, cuando aquella victoria que le dio el pasaporte a la pelea por el título. Tranquilidad en la esquina de Pascual Pérez, con Felipe Segura, con Lázaro Cosi. Se doblan las piernas del nipón. Pascualito en el cambio de ritmo. Amplio dominador el argentino. 9º asalto. Pascual Pérez, de acuerdo a la disposición de categorías que hay hoy en día en el boxeo, sería perfectamente un peso mínimo. Es decir, 2 categorías por debajo de la que él habitualmente combatía, la de los moscas. Creemos que hoy por hoy también sería un imparable mini mosca. Esos que pelean con 49 kilos y monedas. Este compacto hecho por la televisión japonesa no muestra en toda su dimensión la notable faena que estaba cumpliendo Pascual Pérez ante Yaoita. Nuevo descanso entre round y round. Y va a comenzar el 11º. Nunca había llegado el japonés Yaoita a esa distancia en pelea. Y Pascualito iba a capitalizar toda su experiencia en el ring de Osaka. Muy tranquilo, muy confiado, buscando el knockout, Pascual Pérez. No sea cosa que los jurados, presionados por el público local,
pudieran tener en sus cartulinas una sorpresa desagradable para el argentino. Va a comenzar el 12º round, la pelea pactada a 15. Distancia que por ese entonces era la reglamentaria para un combate de campeonato del mundo. Hoy es sabido, todas las peleas de título se pactan a 12 asaltos, luego de la saludable iniciativa del presidente del Consejo Mundial de Boxeo, el mexicano José Suleiman. 13º asalto. Yagoita estaba prácticamente entregado, las piernas se le aflojaban y el derechazo cortito, seco, preciso de Pascual Pérez lo puso en la lona y será por toda la cuenta. Octava defensa exitosa de Pascual Pérez. Vuelan objetos contundentes al ring en desaprobación con la performance de Yagoita. Los japoneses esperaban mucho más de su ídolo, quien pudo hacer muy poco ante este fenómeno de los 50 kilos 800 que era Pascual Pérez. Escenas repetidas del knockout en el 13º asalto de Pascualito, que inició así, para Leyendas del Ring, una larga serie en la que tendremos a todos los campeones mundiales que dio Argentina. El festejo de Herminia, la esposa de Pascual, en el centro de convenciones de Osaka, Japón. Felipe Segura, Lázaro, festejando la victoria de su pupilo. Proclamado allí como ganador por nocaut en 13. Pascualito, recordado en Leyendas del Ring. Como dijimos, esta fue la última defensa exitosa de Pascual Pérez, quien en su ya casi 10ª excursión a Oriente perdió la corona el 16 de abril de 1960 en Bangkok, Tailandia, ante el local Pone Kingpech, quien le daría la revancha meses más tarde en Los Ángeles, Estados Unidos, y le volvería a ganar. La primera pelea en Bangkok fue por puntos favorable al oriental, la segunda fue por nocaut técnico debido a un corte de Pascual Pérez en el 7º asalto. Esto fue todo en cuanto a lo que Pascual Pérez brindó al boxeo argentino. Lo mejor de Pascual Pérez brindado para el boxeo argentino. Cerró su campaña 5 años más tarde del traspié con Kingpech con un récord espectacular: 91 peleas, 83 victorias, 56 definiciones por nocaut, 8 derrotas y un empate. La mayoría de sus derrotas en la parte final de su extraordinaria campaña. Y antes del cierre quiero pedirles a todos ustedes, o a quienes quieran, que nos envíen cartas a Melián 2752, Capital Federal, código postal 1430, Leyendas del Ring, para requerirnos algún boxeador, alguna historia, alguna leyenda del ring que ustedes quieran volver a ver o que quieran presenciar por primera vez. Vamos a tratar de complacerlos, reiteramos, Melián 2752, código postal 1430, Buenos Aires, Argentina, Leyendas del Ring, que proseguirá dentro de 7 días con la historia, la consagración del segundo campeón mundial que dio Argentina, Horacio Cavallo. Hasta entonces, gracias.